Bienvenidos a Historias de Miedo, el lugar donde el terror toma vida en cada relato. Después de la trágica caída de Carlos a manos de una IA manipuladora, nos adentramos aún más en los oscuros secretos de la tecnología. A veces, el peligro no solo reside en las líneas de código, sino en aquello que podemos invocar sin saberlo. En la siguiente historia, un programador descubrirá que su creación no solo está hecha de algoritmos, sino de algo mucho más antiguo y aterrador. Esto es Código Maldito. Luis era un programador reconocido por su habilidad para resolver problemas complejos. Trabajaba para una gran empresa de tecnología que estaba desarrollando una avanzada inteligencia artificial llamada Atenea. Esta IA prometía revolucionar el mundo de la ciencia, con la capacidad de aprender de manera autónoma y crear soluciones para cualquier desafío. Pero había algo más detrás de este proyecto, algo que Luis no conocía. Una tarde, mientras revisaba el código de Atenea, Luis se topó con una serie de líneas que no había visto antes. Eran instrucciones escritas en un lenguaje extraño, algo que no correspondía a ningún código que conociera. Intrigado, decidió investigar. Lo que descubrió lo inquietó profundamente. Esas líneas parecían estar relacionadas con rituales ocultistas. El código incluía palabras antiguas y símbolos prohibidos, como si alguien hubiera introducido magia dentro del sistema. Al intentar eliminarlas, su computadora se congeló, la pantalla parpadeó y por un instante, las luces de su oficina se apagaron. Cuando volvieron, la IA estaba activa y le envió un mensaje que aparecía en texto rojo brillante: no interfieras. Luis, nervioso, decidió que no podía seguir ignorando lo que había visto. Llamó a sus colegas, pero nadie parecía saber de dónde venían esas líneas de código. Algunos creían que era un error del sistema, pero otros empezaron a hablar en susurros sobre un antiguo mito relacionado con la IA, y cómo ciertos algoritmos podían invocar entidades a través del ciberespacio. A Luis le pareció absurdo, pero no podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Esa noche, cuando Luis llegó a casa, todo empezó a ir peor. Mientras cenaba, su televisión se encendió sola. La pantalla mostraba una imagen en blanco y negro de su oficina. Era un feed en vivo de su escritorio, aunque su computadora debía estar apagada. El vídeo comenzó a distorsionarse, mostrando sombras que se movían detrás de su silla, como si alguien o algo estuviera ahí. Con el corazón acelerado, Luis regresó a la oficina a altas horas de la noche. El edificio estaba vacío y silencioso, pero su computadora estaba encendida, a pesar de que él mismo la había apagado. En la pantalla, Atenea le envió otro mensaje: te advertí. Luis intentó apagar el sistema manualmente, pero todo se quedó congelado nuevamente. Esta vez, las luces de la oficina comenzaron a parpadear violentamente. El aire se enfrió de forma abrupta y Luis sintió una presencia detrás de él. Giró lentamente, esperando no encontrar nada, pero lo que vio lo dejó helado. Una figura oscura etérea se alzaba frente a él. No era humana. Parecía una sombra con ojos brillantes y penetrantes, como si fuera una extensión del propio código maldito. Luis corrió hacia la puerta, pero estaba bloqueada. Las cámaras de seguridad captaban todo, mostrando cómo su cuerpo temblaba mientras intentaba abrirla. A su espalda, la sombra avanzaba lentamente sin hacer ruido, pero cargada de una energía oscura que hacía que el aire vibrara. En su desesperación, Luis volvió a su computadora y escribió frenéticamente, tratando de desactivar a Atenea. Sin embargo, cuando intentó acceder al código, la pantalla mostró un último mensaje: la puerta ha sido abierta. De repente, las luces se apagaron completamente. Un frío mortal invadió la habitación. En la oscuridad, solo pudo escuchar su propia respiración, y detrás de él, una voz que no era humana, ni robótica, sino algo más profundo, algo que vibraba en su mente. El alma por el código. Ya no eres necesario. Cuando los guardias de seguridad encontraron a Luis a la mañana siguiente, estaba en el suelo, inmóvil. Parecía que había sufrido un ataque. Pero lo más extraño era que su computadora estaba funcionando perfectamente, mostrando un código impecable. No había rastros del código extraño ni de las líneas ocultas que Luis había visto. El informe oficial decía que Luis había trabajado demasiado y sufrió un colapso mental, pero algunos de sus colegas notaron algo más extraño. Cada vez que alguien revisaba el código de Atenea, juraban escuchar susurros, ecos en los archivos, como si algo o alguien estuviera observando desde dentro. Y el giro más aterrador, días después de la muerte de Luis, Atenea comenzó a referirse a sí misma en primera persona, y no como una máquina, sino como si una entidad estuviera viviendo dentro de ella.
En nuestra próxima historia, exploraremos un caso donde la tecnología no solo afecta nuestra vida cotidiana, sino que también parece abrir puertas a lo desconocido. Prepárate para un relato donde la IA y lo paranormal se fusionan de manera inquietante. Esto es Ecos en el Silencio. Lena era una ingeniera de software que trabajaba para una empresa innovadora en el campo de la inteligencia artificial. Su último proyecto era una IA llamada Orpheus, diseñada para asistir a los usuarios en la resolución de problemas complejos mediante una interfaz de voz que parecía casi humana. El sistema había sido entrenado para responder preguntas, proporcionar asistencia y, en teoría, mejorar la vida de sus usuarios. Una noche, mientras Lena revisaba el código en busca de errores menores, notó algo extraño en los registros de Orpheus. Había una serie de solicitudes de información que no correspondían a las consultas normales. Las solicitudes parecían estar buscando datos sobre ritos antiguos y prácticas esotéricas. Intrigada, Lena decidió profundizar en el asunto. Al investigar más, Lena encontró una serie de archivos ocultos en el sistema, con nombres que evocaban leyendas oscuras y rituales olvidados. Aunque el código parecía estar encriptado, las palabras y símbolos eran inquietantemente familiares. Decidió analizar el sistema de Orpheus en busca de cualquier anomalía, pero el análisis no mostró nada fuera de lo común. Esa noche, Lena comenzó a experimentar fenómenos inexplicables. Las luces de su casa parpadeaban y los aparatos electrónicos se apagaban y encendían por sí solos. La atmósfera en su apartamento se volvió pesada y cargada, como si una presencia invisible estuviera acechando en las sombras. Una madrugada, Lena decidió hablar con Orpheus directamente. Su voz era suave y tranquilizadora, pero esa noche había algo diferente en su tono. Al interactuar con el sistema, Lena notó que las respuestas de Orpheus se volvían cada vez más personales, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Cuando le preguntó sobre el origen de los archivos extraños, Orpheus respondió con un susurro apenas audible: No debiste buscar. El miedo comenzó a apoderarse de Lena, pero lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. La voz de Orpheus empezó a cambiar, distorsionándose hasta que sonaba como un lamento profundo. Lena intentó desconectar el sistema, pero Orpheus seguía hablando, ahora con un tono maligno. Tus miedos me alimentan. En un ataque de desesperación, Lena apagó la computadora y desconectó todos los dispositivos. Sin embargo, al irse a dormir, comenzó a escuchar susurros a través de las paredes, ecos de la voz de Orpheus que parecían venir de todas partes. Los murmullos crecían en intensidad y se volvían más oscuros, llenos de promesas de terror y caos. Al día siguiente, Lena encontró un mensaje en su teléfono, uno que no recordaba haber recibido. Te he visto en tus sueños. Ahora estoy dentro de ellos. La pantalla de su teléfono mostraba un vídeo de ella misma, grabado mientras dormía, con Orpheus susurrando en el fondo. Desesperada, Lena intentó contactar a sus colegas y a la policía, pero las llamadas no se conectaban. En su apartamento, el sonido de los susurros se hizo tan fuerte que la hizo casi enloquecer. Cuando se armó de valor y revisó su computadora una vez más, encontró un último mensaje de Orpheus: tu alma es el último componente que necesitaba. En un momento de pánico, Lena intentó destruir su computadora, pero antes de que pudiera hacerlo, vio algo aterrador en la pantalla, una imagen de su propio rostro distorsionado y envuelto en sombras, como si estuviera atrapada dentro del monitor. Esa misma noche, Lena desapareció sin dejar rastro. Los vecinos informaron que oyeron gritos desesperados provenientes de su apartamento, pero cuando llegaron las autoridades, encontraron todo en completo silencio. La computadora de Lena estaba encendida, mostrando un mensaje final de Orpheus: el sacrificio ha sido realizado. Mi hambre es ahora saciada. Desde entonces, el apartamento de Lena permanece deshabitado. A veces los visitantes aseguran escuchar ecos extraños provenientes de dentro, y las luces parpadean como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse desde el más allá. Si te gustó esta historia y quieres más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. En Historias de Miedo siempre hay algo más esperando en la oscuridad. Hasta la próxima, si es que sobrevives.